En el apocalipsis, fui recogida por el pequeño monstruo. Sentía una intensa posesividad y deseo de control hacia mí. No me atrevía a apostar por la sinceridad de un monstruo, así que huí. Pero un año después, apareció un chico aún más irrazonable que el pequeño monstruo. El significado de tu vida es encontrarme, enamorarte de mí y estar conmigo para siempre. 01. En el apocalipsis, ¿cómo debería sobrevivir una mujer débil e indefensa? Mi respuesta es, aferrándose a la vida. En el centro comercial, a través de una rendija de la persiana, fui testigo de cómo los humanos se mataban entre ellos. Solo quedó uno con vida, quien, en un estado de locura, levantó un cubo de agua y lo vació excitado sobre su propia cabeza. Al segundo siguiente, fue convertido en restos por un enorme tentáculo. Aguanté hasta que anocheció para salir arrastrándome del armario. Cerré la última puerta principal con sumo cuidado, esquivando con cautela los cuerpos de mis semejantes. Después de 3 días sin comer, mordí grandes bocados de un bloque de fideos instantáneos y bebí agua sin parar. Comí hasta que mis labios se entumecieron, mis ojos se quedaron vidriosos y mi vientre se endureció e hinchó. Solo entonces recuperé una pequeña sensación de estar viva. Pero la comida aquí era limitada. Un año después, yacía en el único trozo de suelo limpio, el aire cargado de materia putrefacta y excrementos acumulados. Miré la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta. Llevaba 2 días sin probar una gota de agua, y de repente me surgió un pensamiento. Quiero morir bajo la luz del sol, aunque me coman esos monstruos. No puedo desaparecer en un lugar así sin hacer ruido, silenciosamente, como si fuera basura. Así que, me esforcé por arrastrarme hacia afuera. Los dedos, entumecidos, se me ensangrentaron por el roce. Los ojos acostumbrados a la oscuridad se irritaron hasta lagrimear. Pero aún así, moví mi cuerpo centímetro a centímetro. Cuando mi piel estuvo a punto de tocar el calor que no sentía desde hacía tanto tiempo, golpeé emocionada la puerta enrollable. Pronto atraje a un monstruo. Una fuerza poderosa derribó la puerta con facilidad. Una hormiga gigante, miles de millones de veces más grande que una hormiga normal, apareció frente a mí. No sentí ningún miedo. Pensé que, en realidad, ya me había preparado mentalmente para mi muerte. Solo seguí avanzando, queriendo llegar a un lugar más cercano al sol. Este camino que he recorrido durante más de 20 años, morir en medio de él también puede considerarse como una hoja que cae y vuelve a su raíz. Debería poder encontrarme con mamá, papá, mis amigos y compañeros de clase donde la dama Men. No sé si me estarán esperando para cruzar juntos el puente. Así pensaba. Pero noté que la hormiga gigante no se movía ni un ápice, y además se arrodillaba en el suelo en una actitud casi sumisa. Miré en la dirección hacia la que se arrodillaba. Allí, la niebla era espesa. Entrecerré los ojos para mirar mejor, y parecía haber alguien agachado. Esa persona, al notar mi mirada, se acercó rápidamente como una bestia. No, eso no era un humano. Los humanos no pueden tener 4 pupilas rojas. Cuando el miedo a lo desconocido me invadió al instante, mi cuerpo reaccionó primero, aferrándose al suelo para huir, pero pronto me quedé paralizada en el sitio. Una ráfaga de viento se arremolinó sobre mi cabeza. Una criatura gigantesca y fea, como un híbrido entre murciélago y búho, me sonrió burlonamente mostrando sus afilados dientes. Miedo, la mente en blanco. Pero rápidamente, una fuerza desde atrás me levantó por la cintura. Aquella criatura, similar pero no humana, me abrazó con fuerza contra su pecho. Por el rabillo del ojo, mirando hacia arriba, lo vi mostrar los colmillos al ser del aire. Pareció que entablaron una discusión acalorada. Al final, se fue llevándome en brazos. En el último segundo antes de perder el conocimiento, aún me alegré. Comparado con esos monstruos horribles, ser devorada por este monstruo casi humano era un final un poco más digno. Pero al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba equivocada. Cama cálida, flores, comida, y el monstruo cepillándome el cabello. No quería comerme, quería criarme. 02. En una semana, estuve como una muñeca exquisitamente vestida, permitiéndole que me manipulase, sin preocupaciones de comida o ropa, pero también llena de ansiedad e inquietud. Se parecía demasiado a un humano. Aparte de esos 4 ojos rojos, era idéntico a un ser humano. Pero si a un humano le atraviesan el corazón, muere. Sin embargo, él solo miró hacia abajo con indiferencia, luego se sacó las tijeras del pecho y las tiró a un lado. Después, como era habitual, me abrazó contra su pecho, me apretó los dedos, olfateó mi cuello. A veces, incluso me lamía la oreja. No pude evitar ladear la cabeza para esquivarlo. No se enfadó, solo se frotó contra mí como un cachorro que frota su cabeza, como si estuviera siendo cariñoso. Parecía mimarme mucho. Al darme cuenta de eso, pensé que me estaba volviendo loca.
pero todo lo que sucedió después demostró que me consideraba el tesoro que se había llevado a casa. Metí la pata a propósito, él no se enfadó e incluso consoló a la asustada que estaba yo. Si otros monstruos invadían su territorio, simplemente los ignoraba, pero si intentaban comerme, o incluso solo destruían el jardín que me gustaba, los hacía pedazos para usarlos como abono para las flores. Más tarde, cuando se dio cuenta de que ya no iba al jardín, directamente abandonó el territorio. Sin decir una palabra, encontró un edificio ruinoso orientado al sol. Los monstruos tentaculares que ocupaban ese lugar huyeron al verlo. Atrapó al más cobarde y lo puso a un lado, dejando que ese tentáculo me vigilara. Asustado por la muestra de colmillos, el tentáculo cobarde temblaba pero no se atrevía a moverse ni un paso. Durante el año que estuve escondida en el centro comercial, innumerables veces soñé con la persona que fue devorada por un tentáculo. Al despertar, estaba empapada en sudor frío, pero ahora, el monstruo de mis sueños me protegía. La realidad absurda me dejó aturdida por un momento. ¿Esto era realmente el apocalipsis? Sí, porque oí la voz de un humano pidiendo ayuda. Era el grito desgarrador de una joven. La flor carnívora tenía en su boca la mitad del cuerpo de su padre. Su madre, con los ojos desorbitados, presenciaba todo como un zombi, las mangas vacías de su camisa aún manchadas de sangre fresca. Desamparo, entumecimiento, desesperación. ¿Puedes ayudarlas? El tentáculo cobarde se balanceó, negándose. Si no vas, luego me quejaré de ti. El tentáculo se estremeció de repente. Sí, los humanos son así de bajos. Me quedé detrás de un pilar, viendo cómo la joven era salvada. El tentáculo, tras ganar, corrió hacia mí a toda velocidad. La joven, paralizada por el miedo, y yo nos miramos a los ojos, y rápidamente aparté la vista. Pero la joven, de no sé dónde sacó valor, me alcanzó. ¿Puedes controlar monstruos? Tenía una larga herida en la cara. Separé sus 5 dedos, que me agarraban fuertemente del brazo. Pero ella rápidamente me agarró de nuevo. Al este hay un campamento de portadores de habilidades especiales. ¿Vamos juntas? Su mirada llena de esperanza me consideraba un salvavidas. Pero yo, que solo daba importancia gracias al poder de otro, solo me tenté por un segundo, y comprendí claramente que, por nosotras mismas, no podríamos llegar al este con éxito. Le indiqué al tentáculo que la apartara. Te lo suplico, ayúdame, por favor. La joven, apartada, gateó hacia mí usando manos y pies, las lágrimas mezcladas con sangre en su tierno rostro, pero me fui sin volver la cabeza. En cuanto a la poca conciencia que me quedaba, ya había hecho todo lo humanamente posible. Cuando volví al lugar, él ya había regresado. En el suelo había muchos adornos bonitos y comida nueva, pero solo di 2 pasos hacia adentro y me detuve, sin atreverme a acercarme más. Estaba enfadado. Sus 4 pupilas rojas se habían convertido en pupilas verticales, y sus uñas, más duras que el acero, golpeaban la piedra produciendo un sonido. Al detenerme yo, pareció enfadarse aún más. Se teletransportó frente a mí, rasgó mi manga y olfateó sin parar el lugar donde la joven me había agarrado. Cuanto más olfateaba, más baja era la presión atmosférica. Finalmente, mordió mi brazo. Al principio mordió con saña, pero al oír mi inhalación de dolor, retrajo los dientes y mordió suavemente. Luego lamió, y al final lo mantuvo en su boca. 4 pupilas verticales y rojas me miraban fijamente. Sus brazos me apretujaron con fuerza contra su pecho. Sus 10 dedos recorrieron mi vértebra cervical, mi omóplato, bajaron a lo largo de mi columna vertebral, se detuvieron a ambos lados de mi cintura y luego acariciaron. También oí el torpe acento que emitía. Era lenguaje humano. Yo, mío, 03. Desde ese día, él, que no necesitaba dormir ni comer, comenzó a comer y dormir conmigo. Aprendió a caminar como yo, a usar palillos, a hablar como yo, incluso a leer libros. Me alarmé al descubrir que estaba imitando a los humanos, y su capacidad de aprendizaje era asombrosa. Podía leer 10 líneas de un vistazo y recordar todo lo que veía. Incluso los movimientos que solo había visto una vez, podía imitarlos en un 80 o 90%. Incluso con el idioma más difícil, en solo medio mes, ya podía mantener conversaciones cotidianas, con una fluidez que parecía provenir de una experiencia previa. Tu nombre, dímelo. Tan cerca, a veces sus 4 ojos todavía me asustaban. Laura. Quería que le escribiera mi nombre en la palma de su mano. La yema de mi dedo presionaba su palma ancha y gruesa, cada trazo que deslizaba lentamente. Su agudo sentido del tacto parecía resonar con mi corazón. No podía ignorar la posesividad en sus ojos cuando me miraba. Tampoco podía seguir considerando la intimidad de su mano acariciando mi vientre como una simple interacción afectuosa con una mascota querida. Cuando bloqueó todas las salidas del edificio con rocas gigantes, cuando volvió a abrazarme por detrás,
besando mi lóbulo mientras decía, «Me gustas», tuve que admitir el aterrador hecho. El monstruo sentía deseo por mí, quería que fuera un pájaro enjaulado, quería que solo le perteneciera a él. Este gusto rayano en el control hacía que, ante la más mínima sospecha de que alguien me codiciara, mostrara la ferocidad de una bestia. Como ocurrió con el escuadrón de portadores de habilidades especiales que irrumpió por accidente hace 2 días. Me vieron a mí, sentada en un columpio en lo alto del edificio, absorta en mis pensamientos. Pensaron equivocadamente que estaba atrapada y quisieron rescatarme, pero él volvió y los descubrió. 7 portadores de habilidades especiales fueron lanzados por él como sacos de arena, hasta sangrar por los 7 orificios y quedar inconscientes. Su expresión era incluso feliz. La sonrisa que se dibujaba en sus labios heló la sangre en mis venas. Después de todo, seguía siendo un monstruo, no un humano. Cerré los ojos, respiré hondo, luego me acerqué, rodeé su brazo por el costado y me apoyé en su hombro. La sangre me da miedo. Échalos. Nunca me había acercado a él de forma tan activa. Se sorprendió hasta quedarse paralizado, luego, feliz, con un gesto de su mano, aquellos tipos fueron arrojados desde el edificio. Me senté, permitiéndole que Feliz insertara flores en mi cabello. Me decía, guapa, bonita, sus 4 pupilas rojas brillaban, pero mi atención estaba puesta en lo que alcanzaba a ver por el rabillo del ojo, cuando vislumbré que entre las pequeñas sombras en el suelo, 2 se levantaban temblorosos, apoyándose mutuamente. Entonces suspiré aliviada. Tenía que quedar alguien con vida para poder volver y vengarse, y para que aquellos que buscaban venganza no se encontraran con él. Comencé a hacer peticiones con frecuencia. Ya fuera comer fruta fresca, beber cola o leche fresca, la ropa también tenía que ser bonita, los pendientes y adornos para el cabello tenían que ser de cierto estilo. En resumen, todas eran cosas difíciles de encontrar y que requerían tiempo. Pero él no lo consideraba una molestia, al contrario, parecía disfrutarlo sin cansancio. Encontró unos tacones altos cubiertos de diamantes, se arrodilló, tomó mi pie con devoción y lo besó en el empeine. Yo era como su reina, y él mi caballero más leal. La luz del sol atravesaba las nubes, tras él, como una espada sagrada que llevara a la espalda. Bajo su mirada ardiente y sincera, mi respiración se ralentizó por un instante. En esta ciudad paralizada, pululaban supervivientes y todo tipo de monstruos deformes. En el apocalipsis, donde cada día la vida pende de un hilo, había un pequeño monstruo que había creado para mí un hermoso jardín en las alturas. Diferente de la desesperación desgarradora y la desaparición silenciosa que había bajo mis pies, era como si viviera en un sueño. Pero cuanto más hermoso es el sueño, más fácil es dar un paso en falso. El pequeño monstruo recostó su cabeza en mi regazo y cerró los ojos para descansar. No necesitaba descansar, solo estaba imitando las acciones íntimas que los humanos hacen, según los libros. Pero olía el inconfundible olor a sangre en su cuerpo, tan penetrante que era suficiente para despertarme. El corazón sincero de las personas es momentáneo y cambiante. ¿Qué decir entonces del de un monstruo? Aquel día salió, quería atrapar para mí la serpiente que escupe hielo, para ver algo novedoso. El grupo de venganza llegó inmediatamente después. Intenté persuadirlos para que se dieran la vuelta. Es muy fuerte. Si les resulta tan difícil lidiar con monstruos como los tentáculos, entonces no son rival para él. También hice un trato con ellos. Aquí hay mucha comida, almacenada detrás de una puerta secreta con una formación laberíntica. Solo yo puedo abrirla. ¿Y la condición? Llévenme de aquí. 04. Afueras de Ciudad Servidae. Sofía se sentó abatida, mirando el sol abrasador sobre su cabeza. Aunque a más trabajo, más ganancia, para los civiles como nosotras, incluso si recogiéramos suministros día y noche durante un mes sin parar, no sería tanto como lo que los portadores de habilidades especiales obtienen en unos minutos fuera. Laura, ¿viste el panecillo al vapor que le dieron a Pedro? Esponjoso y suave, se veía delicioso. Yo, con la cabeza gacha, recogía suministros. La carne de los monstruos recién muertos todavía estaba fresca. Tenía que recoger rápidamente las partes comestibles para salarlas y conservarlas. Eso no es nada del otro mundo, hasta con agua te atragantas. Ella puso los ojos en blanco. ¿En qué tiempos vivimos? Con tener panecillo al vapor para comer ya es suficiente. ¿Crees que puedes comer bollos rellenos de carne? Veo que has estado comiendo verduras en salmuera con agua durante varios días. ¿Qué son los bollos rellenos de carne? Si el pequeño monstruo incluso me cocinó filetes. Al pensar en eso, mi mano se detuvo. Ya había pasado casi un año desde que dejé esa vida de ensueño. Me costaba más de lo que imaginaba soltar esos meses. Aparte de las condiciones de vida superiores, me di cuenta tarde. Comparado con la ferocidad del pequeño monstruo,
A veces las puñaladas traperas de los humanos son más difíciles de evitar. Esta nueva ciudad protegida por portadores de habilidades especiales, aunque aparentemente todo está en orden, está llena de tensiones y conflictos. Los portadores de habilidades especiales tratan a los civiles como mano de obra barata y evidente, y entre los civiles, para sobrevivir, se sabotean mutuamente. Sin leyes, sin restricciones en el apocalipsis, la moral se convirtió en la cortina de humo más irrelevante, pero ya no tenía vuelta atrás. El día que huí, me engañaron. Me fui con un pequeño grupo transportando comida, mientras el grupo principal cubría la retaguardia. No cumplieron su promesa, deliberadamente lanzaron una señal para llamar al pequeño monstruo. El pequeño monstruo, que corría hacia mí a toda velocidad, fue atrapado por ellos con una formación extraña y armas poderosas. Al descubrir que las balas no atravesaban su piel, usaron fuego. Un feroz incendio envolvió toda la ciudad. El pequeño monstruo, inmovilizado e incapaz de moverse, gemía de dolor, las llamas lamían su cabello. A mí me llevaron atada, y en el instante en que volví la cabeza, creí verlo llorar mientras me miraba. Los primeros 3 días en Ciudad Servidae, no podía dormir ni comer tranquila. La culpa llenaba mi mente y mi cuerpo. Me arrepentí. Sin importar lo que pasara después, el pequeño monstruo nunca me había hecho daño de verdad, pero yo me había aliado con extraños para herirlo. Pero también sabía que no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo. Incluso si estaba vivo, ya no me perdonaría. Me separé de mis recuerdos y suspiré suavemente. Para evitar las quejas interminables de Sofía, opté por adentrarme en el bosque. A algunos portadores de habilidades especiales les gusta usar la ventaja del terreno para suprimir monstruos de gran tamaño, así que en el bosque suele haber más carne. Pero, extrañamente, hoy ya me había adentrado mucho y no veía ni un solo cadáver de monstruo. ZZZZ. Miré hacia la dirección del sonido. En un árbol frondoso, sentado, había un chico que no parecía tener más de 20 años. Su rostro era pálido y bien parecido, pero sus manos estrangulaban a una rana con alas 3 veces más grande que él. Me quedé paralizada en el lugar, y lo vi, con un simple apretón, acabar por completo con la vida de ese monstruo. Luego saltó del árbol y aterrizó firmemente en el suelo. La carne que querías recoger, se la ha comido. El chico se limpió las manos con un pañuelo de seda que llevaba en la cintura, me lanzó una mirada baja y se acercó. Retrocedí 2 pasos, pero pronto me alcanzó. Rodeó mi cintura, se inclinó, sus hermosas pestañas cada vez más cerca, hasta que pude sentir el calor de su aliento, entonces se detuvo. Te salpicó sangre. Pasó la yema de su dedo por mi mejilla. Tú. Antes de que terminara de hablar, él ya había retirado la mano. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Él no hizo nada por ayudarme, solo se quedó allí de pie, mirándome fijamente con una fría expresión. Se me resbaló la mano. Una sonrisa apenas visible en sus labios, era una hostilidad sin disimulo. Miré a este tipo extraño e impertinente frente a mí y pensé, otro imbécil odioso. 05. Javier, el recién llegado portador de habilidades especiales. Debido a sus habilidades sobresalientes, desde que llegó, ya era el centro de atención. El alcalde le asignó la mejor casa de la ciudad para vivir, pero al día siguiente, fue inundada por agua de no se sabe dónde. Javier tuvo que alojarse temporalmente en el distrito de los civiles, por desgracia, justo al lado de mi casa. Yo, que solo pensaba en mantenerme tan lejos de él como fuera posible, ahora podía ver todos los días a través de la ventana a Javier sentado en el patio tomando el sol, junto con su grupo de seguidores parloteantes. Sofía me envidiaba. Él es el bocado jugoso, guapo, fuerte, buen cuerpo. Me persuadió para que me dejara ver más, diciendo que con su apoyo no tendría que hacer trabajos duros y podría comer panecillos al vapor. No te sientas avergonzada, mucha gente lo hace. Mira a Pedro, sin importar hombre o mujer, muchos quieren acercarse a él. Diciendo esto, me miró específicamente. Pedro te ha cortejado tantas veces y tú lo has ignorado. En mi opinión, sería mejor encontrar a alguien que sirva de escudo. Los civiles no se atreven, otros portadores de habilidades especiales son amigos suyos. Antes no había nadie adecuado. Pero Javier es la elección perfecta. No puedes tener siempre a Pedro esperando, deberías cortar sus esperanzas. Hablaba con un tono envidioso. No paraba de hablar de Pedro, cualquiera podía entender sus intenciones. Pero yo odiaba su forma de hablar. Ya lo había rechazado claramente muchas veces, era él quien me molestaba con frecuencia y sin vergüenza. No solo hacía que otros civiles que querían acercarse a él me odiaran, sino que también hacía que portadores de habilidades especiales, con quienes no tenía conflictos, siempre me dificultaran las cosas debido a su relación. Todos pensaban que no sabía apreciar un favor. ¿Quién había considerado realmente las cosas desde mi perspectiva? Dije, me gusta tenerlo esperando.
A él le gusta más que a mí. Sofía, con el rostro descompuesto, salió golpeando la puerta. Habiéndome desahogado con palabras, no me sentí mucho mejor. Todos decían que Pedro me prefería, que en el apocalipsis es difícil encontrar sentimientos verdaderos. Dar un panecillo al vapor es sentimiento verdadero, decirme dónde se puede recoger más carne es preferencia, ridículo. Yo he visto sentimientos verdaderos en el apocalipsis. Son 4 ojos que solo me pertenecen a mí, que me veneran como a una deidad, besando devotamente mi empeine. Es la ternura que solo me pertenece a mí, bajo la naturaleza de una bestia. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta, el instinto del pequeño monstruo de quererme, quizás existía antes de que surgiera su conciencia. Mientras reflexionaba, noté que Javier en el patio no dejaba de mirar hacia aquí. Su mirada, entre la sonrisa y la burla, mezclada con odio y tristeza, impenetrable. No lograba entender a esta persona. Cuando pensaba que simplemente no le caía bien, cada vez que salía en misión, él, deliberadamente o no, arrojaba carne cortada a mis pies. Y para evitar que otros se me adelantaran y se llevaran más carne, se agachaba sobre el cadáver del monstruo, intimidando con la mirada a quienes intentaban acercarse, esperando tranquilamente a que yo terminara antes de ir a cazar al siguiente monstruo. Pero cuando alguien difundía el rumor de que me prefería, él soltaba una risa fría. Ella se lo merece, y nunca me trató con amabilidad, como si hubiera entre nosotros un odio profundo como un mar de sangre. Su comportamiento extremadamente inconsistente me hacía temer acercarme a él. Con Pedro ya era un problema suficiente, no quería añadir otro más. Laurita, hablando del rey de Roma. Sin haberlo visto aún, la fuerte voz de Pedro ya había atraído la atención de mucha gente fuera de la casa. Así era él, siempre montando un espectáculo, siempre poniéndome en aprietos bajo la mirada de todos. Puse los ojos en blanco, suspiré hondo y luego respiré profundamente antes de abrir la puerta. Evitarlo no funcionaba con Pedro, solo provocaba un alboroto mayor. En el instante en que abrí la puerta, más llamativo para mí que el rostro de Pedro, fue el rostro negro y helado de Javier. 06. Siempre que Pedro aparecía, estaba inevitablemente rodeado de un grupo de admiradores. Laura, corregí. Él continuó sin inmutarse. Esta salida fue peligrosa, varios compañeros resultaron heridos. De no ser por pensar en ti, temo que yo tampoco habría regresado a salvo. Las miradas del grupo detrás de él me atravesaban como cuchillas. ¡Qué fastidio! La vida es de uno mismo, ¿qué tiene que ver conmigo? Di lo que tengas que decir. Pedro sacó con cuidado una piruleta de su manga. Laurita, esto me lo otorgó el alcalde. Desde el apocalipsis, rara vez pruebas dulces, ¿verdad? Toma, es para ti. Ni hablar de dulces, hasta la sal escasea. Todos comemos lo que podemos, con tal de no morir de hambre. Ya casi olvido a que sabe lo dulce. Vaya, Laura tiene buena suerte, con un pretendiente tan bueno como Pedro. Pero ella es tan altiva, acepta los beneficios pero no da el título oficial. Me da vergüenza ajena. Pobre Pedro, que le guste a alguien como ella. Cotilleaban a mis espaldas. Pedro no solo no les callaba, sino que me miraba con resentimiento. Él estaba de acuerdo con esas palabras, o quizás eso era lo que él mismo pensaba, pero no lo decía, dejaba que otros lo dijeran por él. Un hipócrita vil. No lo quiero, dáselo a otro. Di un paso hacia un lado. Pedro me siguió de cerca, preguntando directamente, ¿por qué? Justo cuando se abalanzaba sobre mí, una mano larga y musculosa se interpuso en su pecho. La mirada de Javier era profunda y tranquila. Tuve un presentimiento. Con solo que yo pidiera ayuda, él se pondría firmemente de mi lado. ¿Quién eres tú? Pedro giró la cabeza y gritó, intentando liberar la mano de su pecho, pero al ver que no cedía, su expresión se volvió aún más fea. Javier no dejaba de mirarme, como si el alboroto no fuera con él, como si solo necesitara una respuesta mía. En ese momento, mi corazón, agitado entre la incertidumbre y la expectativa, pronunció lentamente esas 2 palabras. Ayúdame. Instantáneamente, Pedro, que agarraba la manga de Javier, salió volando de una palmada y chocó contundentemente contra la pared trasera. Los espectadores exclamaron en voz baja, mirando a Pedro en el suelo y luego a Javier, que permanecía en silencio. El gran alboroto atrajo a los portadores de habilidades especiales de guardia de la ciudad. ¿Ha sido un ataque sorpresa de monstruos? Javier, sin dar ninguna explicación, rodeó mi cintura con un brazo, me llevó dentro de la casa y cerró la puerta de una patada, bloqueando todas las miradas curiosas. Oye, ¿cómo piensas agradecérmelo? Javier, apoyado en la puerta, con su pecho contra mi espalda, habló casi mordiendo mi oreja. Fruncí el ceño, tragándome las palabras de agradecimiento que estaba a punto de decir. Intenté escapar apretándome contra él,
pero dos brazos fuertes me inmovilizaron firmemente dentro de su cerco. Así no estoy cómoda. Oh, ignoró mi protesta. Debes agradecérmelo. Soy débil, no puedo hacer nada por ti. Bajó la cabeza en silencio, como olfateando mi cuello. Con voz ronca, dijo, no importa, con que me sigas obedientemente es suficiente. Parpadeé, reuní valor y pregunté, ¿por qué? Él arqueó una ceja. Tu actitud hacia mí no es nada amable, pero siempre haces cosas que dan lugar a malentendidos, incluyendo esta vez. Tú me pediste ayuda, pero fue porque me lo insinuaste, por eso te la pedí. Inspiré hondo. Si te gusto, deberías respetarme. Si me odias, puedes simplemente no tener nada que ver conmigo. Muchos de tus comportamientos contradictorios y poco claros me impiden seguir cualquiera de tus peticiones. Se enderezó un poco, apartó la mirada como reflexionando, y luego la volvió a posar en mí, mostrando una sonrisa inocente. Dijo, entonces, respetuosamente te lo digo, te odio. Como esperaba. Entonces, ¿por qué insistes en que te siga estorbando? ¿Es para burlarte de mí a propósito? Frunció el ceño, desconcertado. ¿Burlarme de ti? No estoy tan ocioso. Javier me pellizcó la cara, se inclinó y nuestras narices casi se tocaron. Odiarte es asunto mío, pero tú, el significado de tu vida es encontrarme, enamorarte de mí y estar conmigo para siempre. Reaccioné un momento. 07. Javier está mal de la cabeza, irrazonable, impredecible, y no escucha para nada lo que se le dice. Después de convivir con él, me di cuenta de que obsesionarse con las razones de su comportamiento es en sí mismo una tontería, porque no sigue ningún patrón, solo actúa según su estado de ánimo. Podía estar teniendo una conversación íntima conmigo un segundo y al siguiente mirarme con disgusto, abandonarme en el bosque y desaparecer. Aunque podía sentir que seguro estaba en algún lugar, pendiente de mi seguridad. Aún así, su naturaleza voluble me dejaba sin palabras. Me daba manjares raros de ver en el apocalipsis, me adornaba con joyas y sedas, me envolvía en hermosos pañuelos de seda. Por toda la ciudad se extendió la noticia de que Javier me criaba en la abundancia y derrochaba sin medida, pero solo yo sabía que cada vez me menospreciaba con odio, y ninguna de sus palabras me gustaba. Cuando llegué a mi límite, quise escapar en secreto de la ciudad, pero sabía claramente que, débil e indefensa como era, en cuanto pusiera un pie fuera de la puerta de la ciudad, en menos de 15 minutos los monstruos al acecho me harían pedazos. Así que, sin un lugar mejor donde refugiarme, solo podía depender temporalmente de Javier. Después de todo, en esta ciudad, solo quedaba él, porque Pedro quedó discapacitado. Ese día, Sofía vino llorando con la noticia. El campamento de portadores de habilidades especiales fue atacado por sorpresa por monstruos. A Pedro se le comieron las dos piernas. Aunque fue un accidente, algunos exageraron y echaron la culpa sobre mí. Decían que, tras mi rechazo, Pedro se vino abajo, lo que permitió a los monstruos aprovechar la oportunidad. También decían que yo era una gafe, que durante mi rescate antes hubo muchas bajas, y ahora que Pedro se había relacionado conmigo, tampoco le había ido bien. Los rumores se extendieron. Las miradas de la gente hacia mí se volvieron gradualmente más frías. Incluso cuando cambiaba carne por suministros, el responsable decía con arrogancia, este trozo de carne no vale, hasta huele mal, este otro tampoco sirve, ¿acaso se puede comer? Sus quejas no eran más que por llevarme la contraria. Podría haber cambiado por 20 puntos, pero él lo redujo a solo 5. Todos presentes se dieron cuenta, y se reían de mí, hasta que un viento gélido sacudió al responsable de arriba a abajo. ¿Quién? Gritó. Javier, con paso lento, se acercó y se sentó en el asiento del responsable, sin siquiera mirar de reojo al responsable, que, de rodillas, no podía levantarse, incluso cruzó las piernas sobre su espalda. Con actitud de matón, dijo, ven. Bajo la mirada de todos, me acerqué a él, que me llamaba con el dedo. Javier abrió violentamente el cajón de seguridad, sacó al azar varios gruesos montones de tarjetas de puntos. ¿Es suficiente? Sostuve las incontables tarjetas de puntos, bajé la mirada hacia el responsable, pero él, al cruzarse con mis ojos, inmediatamente agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Muchas de las miradas burlonas se transformaron en odio y envidia. Suficiente. Al decirlo, probablemente ya era consciente de la realidad de que era completamente incapaz de encontrar un sentido de pertenencia en esta ciudad, porque me había convertido en una privilegiada a los ojos de los civiles. No sentían envidia ni odiaban a los portadores de habilidades especiales, solo adulaban y lisonjeaban para obtener protección y recursos. Pero yo no era una portadora de habilidades especiales, solo era una civil. Los portadores de habilidades especiales anteriores tampoco permitían que los civiles tuvieran el mismo trato que ellos. Incluso las parejas más favorecidas,
Los portadores de habilidades especiales no les permitían actuar arrogantemente. Pero Javier, recién llegado, no entendía nada, y si lo entendía, no le importaba. Esta era una de las razones por las que elegí seguirlo. Me protegía. Luchaba por mi equidad en todo, incluso si perjudicaba los intereses de su propio grupo, convirtiéndose en el blanco de todas las críticas. A veces, ni siquiera respetaba al alcalde. Sin permiso, me llevó a una reunión a la que solo podían asistir muy pocas personas. Alrededor de la mesa redonda estaban los portadores de habilidades especiales más renombrados. La persona a la que le quité el asiento y yo nos miramos fijamente. Javier, de reojo, lárgate. Esa persona, asustada, se agachó rápidamente en un rincón. Los presentes tenían mal semblante. Bajé la cabeza al máximo, intentando pasar desapercibida. Alcalde, esto no sigue las reglas, ¿verdad? Alguien objetó. Javier no dijo nada, levantó la mano derecha y chasqueó los dedos suavemente. Esa persona fue instantáneamente envuelta por una niebla negra. La niebla negra le tapó la boca, le obstruyó la nariz, le cubrió los ojos, y luego se transformó en 4 manos tangibles que tiraron de su cuerpo en 4 direcciones. Los gemidos de dolor resonaban en la silenciosa sala. Javier, ya basta, dijo el alcalde mirando a Javier. Pero él no mostró la más mínima intención de detenerse, sino que, desafiante, chasqueó los dedos otra vez. Una niebla negra apareció detrás del alcalde. Todos los demás portadores de habilidades especiales se pusieron de pie. En medio de la creciente tensión, sin saber por qué, bajo la mesa, pellizqué la otra mano de Javier. Él se detuvo unos segundos. Luego, como si hubiera perdido el interés, cerró los ojos y retiró la niebla negra. ¡Qué aburrido! Esa persona cayó del aire y volvió a su asiento, avergonzada. De repente, Javier abrió los ojos y la miró fijamente. Si vuelves a mirar a mi gente, te arrancaré los globos oculares. Durante las 2 horas siguientes de la reunión, nadie más me miró. En cambio, Javier, a mitad de la reunión, me sentó en su regazo. Aburrido, comenzó a jugar con mi cabello, peinándome varios estilos. Alardeaba sin ningún sentido. Sin embargo, yo escuchaba con gran atención, porque el contenido de la reunión revelaba una cosa. Las calamidades naturales frecuentes en el oeste se estaban acercando hacia aquí. 08. Resulta que querían ocupar Ciudad Mora, al este. No era una fusión amistosa, sino llevar a un grupo de élite para asesinar al alcalde de Ciudad Mora y ocupar su lugar. Pero no era fácil, porque el alcalde de Ciudad Mora era un portador de habilidades especiales de primer nivel. Se decía que una vez se enfrentó a cientos, abriéndose paso entre una marea de monstruos, ganando su posición como alcalde. A diferencia de la división de poderes en Ciudad Servidae, Ciudad Mora era su gobierno de un solo hombre. Matarlo significaría quedarse sin líder. Javier, tenemos grandes esperanzas puestas en ti, así que planeaban que Javier se hiciera cargo de este asunto problemático. Con razón toleraban sus travesuras, incluso yo podía sentarme aquí y participar en la reunión con cortesía, pero nunca imaginaron que Javier, acto seguido, me llevaría a pasarnos al enemigo. Reveló completamente los planes de Ciudad Servidae a la persona infiltrada de Ciudad Mora. No parecía su primer encuentro. ¿Acaso Javier había estado en contacto en secreto con Ciudad Mora desde hacía mucho? ¿O era en realidad un infiltrado enviado por Ciudad Mora? Javier no lo ocultaba en absoluto, pero esa persona no estaba tranquila y preguntó varias veces. ¿Está ella realmente libre de problemas? La mirada despreocupada que Javier me lanzó estaba llena de, no es una amenaza. Estaba convencido de que ya no tenía apoyo en Ciudad Servidae, y también de mi desconfianza. Incluso si lo traicionara para buscar una salida, no creería que los altos mandos de Ciudad Servidae me considerarían inocente y me dejarían ir después. Así que Javier entendía que revelar un pequeño secreto solo me haría ver más claramente que él era mi último recurso, pero siempre era impredecible. Mientras coludía con Ciudad Mora para sacar a escondidas todos los suministros de la ciudad, repetidamente me miraba con una expresión indescriptible. Luego soltaba una frase de significado ambiguo: no me gusta romper las alas de un pájaro, a menos que sea necesario. Pero siempre decía palabras duras y ambiguas, y yo no les daba mucha importancia. Al final, con sus miradas siniestras, pensé en calmarlo un poco. Corté flores silvestres del camino y, ofreciendo flores prestadas a Buda, se las coloqué detrás de la oreja, diciendo en voz alta: «¡Guau! ¡Qué bonito!». ¿Quién iba a decir que, después de un momento de desconcierto, se enfadaría aún más? Agarró mi brazo con mucha fuerza, me pellizó la nuca y, con voz feroz, dijo: «Tú». Lo miré fijamente, perpleja y sin saber qué hacer. Un buen rato después, cerró los ojos, gradualmente se le pasó el enfado y luego se dio la vuelta y se fue como si nada hubiera pasado, dejándome a mí plantada en el lugar, desconcertada.
en mi corazón, más convencida que nunca. Él no era una persona confiable a largo plazo. Al ver que no lo seguía, Javier se detuvo y me miró sin decir palabra. Una amenaza silenciosa. Yo, cambiando a una sonrisa, dije, espérame. Y más convencida aún, tenía que deshacerme de esta persona rápidamente. 09. La relación de Javier con Ciudad Mora era más profunda de lo que pensaba, porque la noche que nos pasamos al enemigo, fue el propio alcalde de Ciudad Mora quien nos recibió. Diego, el legendario alcalde de mano dura, con gafas sin marco y una apariencia refinada, sonreía tímidamente. Apenas tenía 20 años, parecía insignificante e incluso un poco débil. En cambio, la joven que lo acompañaba, Martina, su hermana menor, con mirada indómita, tenía un aura más fuerte. La mirada de Martina pasó brevemente sobre mí, pero la percibí con agudeza, porque era más una mirada de curiosidad que de investigación. ¿Acaso Javier había hablado de mí con ellos antes? Tu nombre, Diego, me saludó amablemente. Antes de que pudiera abrir la boca, Javier se interpuso entre nosotros, con tono gélido, no preguntes. Vaya, es imposible que haya hablado de mí con otros. Entonces, ¿por qué las miradas de Diego y Martina hacia mí eran tan torpes, como si ya me conocieran pero fingieran no hacerlo? No hubo tiempo para investigar más. Ciudad Servidae, al darse cuenta de que algo andaba mal, llegó rápidamente, con sus tropas a las puertas de la ciudad. Pero por suerte, Ciudad Mora ya estaba preparada. Desplegaron formaciones, enviaron escuadrones de vanguardia de portadores de habilidades especiales para matar, y sacaron numerosas armas caseras para abrumarlos. En una situación fácil de defender y difícil de atacar, Ciudad Servidae retrocedió una y otra vez. Asomé la cabeza para mirar mejor. Las caras de muchos de los que cargaban al frente me eran desconocidas, pero en teoría la mayoría de los portadores de habilidades especiales se habían dejado ver. No deberían serme tan ajenas. No, ¿de dónde salían tantos portadores de habilidades especiales? De repente, todo se volvió negro ante mis ojos. Javier, detrás de mí, tapándome los ojos, se inclinó y susurró, no mires, no pienses. En ese instante, reaccioné. Todos esos eran civiles. Usaban a los civiles como escudos humanos para consumir su fuerza de combate. Sí, ni siquiera se necesitaba un engaño elaborado, con solo decirles a los civiles que les habían robado la comida, muchos se ofrecerían como voluntarios para cargar al frente. Al no poder ver, mi oído y olfato se agudizaron un poco. Parecía oír los rugidos de los monstruos, los gritos de dolor humanos, olía el hedor de la sangre y la carne podrida. Abrí la boca, pero las palabras que quería preguntar tardaban en salir. Como una de las fuentes que presenció esta tragedia, ¿qué derecho tenía a compadecerme y afligirme? Basta, odio que pienses en otros en tu mente. Javier notó mi rareza, diciendo cosas extrañas, pero su abrazo, rodeándome suavemente por detrás, en ese instante evitó que mis piernas flaquearan y cayera. Así es el apocalipsis. La muerte de una persona, 100, 1000, incluso 10.000, podría ser algo incierto al siguiente segundo, y sin importar quién sea, es insignificante, porque estar vivo es la única verdad para juzgar lo correcto y lo incorrecto. Luego, entre los vítores de Ciudad Mora, recordé al pequeño monstruo. Una vez cuestioné si solo era un gusto pasajero, que se aburriría de mí y me descartaría. Ahora entendía, la vida es más voluble que la sinceridad. Si me protegía, era porque realmente me amaba. Javier me enjugó las lágrimas, una, 2 veces, su rostro se ensombrecía más con cada pasada. Será mejor que no me entere por quién lloras, o lo haré pedazos. Hombre presumido, ni siquiera está seguro de poder vencerlo. Y además, el pequeño monstruo todavía está desaparecido, sin saber si vive o muere. En el apocalipsis, un pequeño paso equivale a 1000 millas. Algunas personas, una vez separadas, ya no tendrán posibilidad de reunirse, pero algunas personas se reencuentran por casualidad. Al menos, antes de que Isabella me llamara, no la reconocí como la chica que salvé con el monstruo tentáculo hace 2 años. 10. Pelo cortado a cepillo, ropa ajustada, arco y flechas a la espalda. Isabella, como renacida, lucía un aspecto heroico y animado, irreconocible compared a su yo anterior. En realidad, me sentía culpable hacia ella. Siempre recordaba mi decisión despiadada de entonces. Aunque fue la correcta, al final la abandoné. Sí que te odié brevemente en ese momento, hasta que luego mi mamá también murió, dijo con una sonrisa amarga. Resulta que después de que me fui, Isabella y su madre estuvieron 5 días en ese vertedero. Al tercer día, empezó a tener fiebre alta sin parar. Para entonces, su madre ya había caído en un estado de vacío, no hablaba, no escuchaba nada, solo se quedaba absorta, comía y hacía sus necesidades. Al 5.º día,
Justo cuando Isabella estaba profundamente preocupada por cómo albergar a su madre, la fiebre desapareció por completo, y descubrió que poseía sentidos sobrehumanos. A 100 metros de distancia, podía oír claramente el aleteo de una mariposa, podía captar con precisión el olor inherente de cada criatura, y el mundo entero se convirtió en cámara lenta ante sus ojos. Cuando se convirtió en una portadora de habilidades especiales, dejó de buscar la caridad de otros, quería llevar a su madre al refugio del este por sus propios medios. En el camino, mató a muchos monstruos. Cuando su confianza crecía, cuando albergaba esperanza sobre el futuro, se encontró con un monstruo que combinaba las características de más de 10 animales diferentes. Ese monstruo, con solo resoplar, la derribó. Volvió a presenciar con sus propios ojos cómo otro ser querido era devorado por un monstruo, y con sus sentidos sobrehumanos, oyó a su madre pronunciar su nombre por última vez antes de ser engullida. Pero, ¿sabes qué? No reaccioné como en las películas, potenciándome por el dolor. Sin posibilidad de ganar, solo me tapé la boca, me escondí en el punto ciego del monstruo y sobreviví. Isabella alzó la cabeza. Quería llorar, pero sentía que no tenía derecho a hacerlo. ¿Cómo puede ser el instinto de supervivencia humano tan bajo? Incluso cuando devoraron a mi madre, mi primera reacción fue querer seguir con vida. La acompañé en silencio. No podía pronunciar palabra de consuelo. El primer día del apocalipsis, el cielo se derrumbó y la tierra se agrietó, montañas y mares rugieron. Yo había salido por una reunión de antiguos compañeros y, de camino a casa, fui testigo de cómo todo el grupo de edificios de la urbanización quedó enterrado en las grietas del suelo, que luego se cerraron. Tumbada sobre el suelo intacto, aún podía oír los gritos desgarradores y los gemidos de dolor de abajo. El enorme impacto visual me dejó aturdida por mucho tiempo, pero pronto aparecieron todo tipo de monstruos de formas extrañas y la gente huyó en desbandada, incluyéndome a mí. La tristeza y el dolor no podían detener la reacción instintiva del cuerpo. Me escondí, en un espacio estrecho, tapándome la boca sin atreverme a emitir un solo sonido, mirando con ojos vidriosos hacia aquel terreno, incapaz de admitir que me alegraba de haber sobrevivido. Cuando los monstruos se alejaron, el chico a mi lado se tapó la cara y dijo entre sollozos: «Yo también moriré, seguro». Esas palabras me despertaron. Sí, en comparación con la pérdida de mis seres queridos, me alegraba más de haber sobrevivido. Entonces no podía desprenderme de mi vida tan fácilmente. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte, debía salir a buscar una oportunidad para vivir. Hablé toda la noche con ese chico sobre perspectivas optimistas, aunque en realidad eran palabras para animarme a mí misma. En el amanecer, con el cielo grisáceo, dividí la última tira de cecina de mi bolsillo en dos y le lancé la mitad. Con suerte, volveremos a vernos. Cuando emprendí el viaje, me di cuenta de que eso no eran más que palabras vacías. No llegué lejos, ni podía hacerlo. Después de presenciar la muerte instantánea de tanta gente, me asusté, no me atrevía a apostar por mi suerte. Quizás yo sería la siguiente. Así que elegí aferrarme a la vida en un pequeño supermercado. No podía convertirme en una gran heroína, ni siquiera controlar mi propia vida o muerte. Por eso, cuando Isabella dijo que su mayor deseo en esta vida era matar a todos los monstruos, la envidié. Debes tener cuidado con ese portador de habilidades especiales que te acompaña. Javier, Isabella dijo gravemente, puedo olerlo, su aroma es aterrador. Nunca he olido algo similar en ningún humano. Sí que da miedo, dije con una sonrisa amarga. Mi voluble apoyo. Isabella negó con la cabeza. No bromeo. Cuando estabais los dos en la muralla, el frente a los cadáveres de tantas personas abajo, lo vi sonreír. Bajé la mirada. En realidad, en ese momento, aunque me habían vendado los ojos, percibí vagamente el temblor de Javier al reír, pero fingí no darme cuenta. Es extraño, en el apocalipsis, donde el orden colapsa, todo parece razonable. También abandoné mi conciencia y mi sentido del bien y del mal, justificando hábilmente mis objetivos, todo cedía ante la supervivencia. Pero aún así, no podía convencerme de creer, aceptar o explicar esa sonrisa de Javier, simplemente porque no podía erradicar por completo el respeto por la vida de mis semejantes. Incapaz de defenderme y sin salida, opté por hacerme la tonta. Isabella vio mi dificultad y no siguió hablando, solo me pidió que acudiera a ella si tenía problemas. Suspiré aliviada y quise regresar antes de que Javier terminara la reunión, pero tras dar unos pasos, un pensamiento repentino cruzó mi mente. La llamé, el olor que percibiste en Javier, no parecía humano, ¿verdad? ¿Será que se parece al de un monstruo? Ahora que lo dices, parece que sí. Pero, ¿cómo va a ser un monstruo igual a un humano? Se despidió con la mano y se alejó riendo, pero yo, que había soltado la broma primero, me quedé paralizada. Muchos puntos dudosos anteriores parecían encontrar ahora una explicación razonable.
el cerebro explotando, el cuerpo frío, pero con un corazón que latía entre la alegría y el miedo. Había un pequeño monstruo que, aparte de sus 4 pupilas rojas, era indistinguible de un humano en apariencia. Era mi pequeño monstruo. 11. Deliberadamente dejé manchas de barro de mi salida en el lugar más visible. Cuando Javier regresó, lo vio al primer vistazo. Su rostro se ensombreció. Con mirada fría, me agarró del brazo. ¿A quién has visto? Lo miré. ¿Por qué no me llevaste a la reunión? Hundió la cabeza en mi cuello, pecho, y finalmente me agarró la muñeca y olfateó. ¡Ja! Te encontraste con un viejo amor. Mis pupilas temblaron. Isabella y Javier no tenían relación. Pero el pequeño monstruo una vez olió el rastro de Isabella en mí, pero pronto me calmé. Javier siempre habla sin lógica, quizás no estaba familiarizado con el olor de Isabella, sino que lo decía sin pensar. En Ciudad Servidae, no ocultabas nada de mí. Aquí, solo me encierras en la habitación. Javier seguía enfadado, me miraba con ojos desorbitados sin responder. Bajé la cabeza, esforzándome por sacar lágrimas, suavizando la voz. Parece que te llevas muy bien con los hermanos Diego, mejor que conmigo. En ese momento, la furia de Javier desapareció abruptamente, repuesto por unos ojos claros que me miraba atónito. Tienes a alguien que te importa más, ahora ya no me haces caso, luego me abandonarás. Yo no, tú sí. Javier respondió rápidamente, después de hablar, sus pestañas parpadearon, su mirada esquivó la mía por un instante, que capté brevemente, y luego inmediatamente recuperó su actitud arrogante. Ni siquiera mereces que te deseche así como así, pero me sentiré inquieta. ¿Y a mí qué me importa tu inquietud? Se rió fríamente, guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿y si los mato? A veces realmente creo que Javier está loco. No me refiero a eso. Solo quiero relacionarme con tus amigos, quiero integrarme más en tu vida. No tengo amigos. Javier refutó por instinto, y antes de que apartara la mirada 2 segundos, volvió rápidamente a mi rostro, sus fríos ojos se iluminaron. Luego murmuró, en realidad, también podría ser. Al día siguiente, me dejaron al cuidado de Martina. Javier le ordenó que me vigilara. La joven se quedó en la diagonal de la habitación, mirándome fijamente durante 3 horas, sin moverse ni un paso. Le lancé temas de conversación con entusiasmo, pero ella hizo oídos sordos. Al principio pensé que Javier no cedería fácilmente, pero podría intentar sonsacar a los hermanos Diego. Sin embargo, ni siquiera me dieron la oportunidad de entablar conversación. ¿A dónde vas? Martina me bloqueó, diciendo su primera frase. Inquebrantable, incluso con un poco de enfado. Salir a pasear, tomar el aire. No, me miró con desdén. Su actitud hostil también me enfadó. ¿Por qué? Javier te pidió que me vigilaras, no que restrinjas mi libertad personal. ¿Libertad? ¿Tú eres libre? ¿Sabes cuánta gente murió por tu culpa? Me quedé paralizada, y en el instante en que pronunció esas palabras, ella también se alarmó. Intentó esquivar el tema con evasivas, pero yo le agarré firmemente la muñeca. Explícame, ¿qué significa eso? Martina abrió los ojos desorbitados, apretando los labios. Sabiendo que no diría nada más, salí corriendo y miré a la variedad de gente en la calle. De repente, un hombre con expresión nerviosa me lanzó una mirada de reojo y apretó el paso para huir. Lo agarré. ¿Me conoces? No, no, no. Negó con la cabeza rápidamente. Lo amenacé, si no dices la verdad, te mato. Yo, solo he visto a usted con el señor Javier. ¿Y, por qué me temes? Se puso tan nervioso que lloró. El señor Javier masacró Ciudad Servidae. Algunos dicen que fue por una mujer. Temo ofenderla, por eso quería huir rápido. Ciudad Servidae, masacrada, soltó la mano, atónita, y el hombre se alejó rápidamente. Al volver la mirada, estaba Martina, que quería hablar pero se lo pensaba mejor. En ese momento, no solo murieron los que estaban al frente, bajo la muralla, después de ocupar los recursos de Ciudad Servidae, la gente dentro ya no tenía valor, ¿verdad? En el apocalipsis, sin suministros, de todos modos no vivirían mucho. ¿Por qué tomarse la molestia innecesaria de masacrar la ciudad? Martina me miró con significado. Ciudad Mora no carece de suministros. Desde el principio, nunca careció. Si no carece, entonces ¿por qué robarlos? ¿No era Javier un infiltrado porque Ciudad Mora codiciaba los recursos de Ciudad Servidae? ¿No fue Ciudad Mora, al borde de no poder mantener a su población, la que dio el paso arriesgado de iniciar la guerra? Si nada de esto era la verdad, entonces, ¿en qué se diferencia de una simple masacre? Martina me llevó dentro de la habitación y cerró la puerta con llave. Dijo, Laura, eres más importante de lo que crees. Protegerte a ti misma también es, en gran medida, proteger a otros. La miré. No pude decir nada. 12. Los días siguientes,
Javier estuvo tan ocupado que no tuvo tiempo de verme, y durante la espera, di vueltas en la cama. El resurgir de mi moral, las almas en pena que me reclamaban en mis pesadillas, oprimían mi pecho como una esponja hinchada, impidiéndome respirar. Pero mi egoísmo incluso había preparado una excusa perfecta. Si él era realmente mi pequeño monstruo, los monstruos no pueden compararse con humanos. Además, con el incendio de ese año, si el pequeño monstruo desquitó su furia con todos en Ciudad Servidae, incluso si estaba mal, yo no tenía derecho a señalarlo. Pero si no lo era, si era humano, entonces yo era una cómplice al lado del demonio, una de las culpables de haber presenciado y presionado hasta la muerte a esas decenas de miles de personas. Vacilaba durante la espera, nunca había ansiado tanto verificar su identidad. Sin embargo, cuando apareció Javier después de tanto tiempo, mi interior estaba inesperadamente tranquilo. Antes de abrir los ojos, el calor del otro cuerpo en la cama ya se transmitía por mi espalda. En la cintura, un brazo imperioso me abrazó sin dar opción. Aún no amanece, sigue durmiendo. Me dio palmaditas, arrullándome para que me durmiera. Metí la mano bajo la almohada, mirando la cortina que se movía ligeramente. Dime, ¿cómo estarán Sofía y los demás ahora? El brazo en mi cintura se retiró, Javier se incorporó con una risa fría. Después de varios días, ¿sigues enfadada conmigo? Parece que sabía que yo ya estaba al tanto. Apreté la daga bajo la almohada. Entonces, ¿por qué? Javier me miró. Cuando estabas aislada y sin apoyo, solo yo te ayudé. ¿Y ahora me cuestionas por ese grupo de gente que no tiene que ver contigo? Pero en Ciudad Servidae había decenas de miles de personas. Eran decenas de miles de vidas. Saqué la daga y la clavé en el pecho. Desviada del corazón, la sangre roja brotó. Solo los humanos sangran, los monstruos no. Él no era mi pequeño monstruo. No tenía motivos ocultos. No era por venganza por lo sucedido entonces. Simplemente disfrutaba de la matanza por placer. En ese instante, todas las excusas y razones que había buscado para él se derrumbaron estrepitosamente. Superficial, desviada. Así no se mata a nadie. Javier me arrebató la daga y la clavó directamente en el corazón, tan rápido que me quedé paralizada por la sorpresa, incapaz de reaccionar, mientras él sonreía y decía, para matarme, deberías apuñalar aquí. Javier, socorro, que venga alguien, rápido. Mientras intentaba contener el chorro de sangre, gritaba desgarradoramente pidiendo ayuda. Vaya, resulta que también te preocupas por mí, qué bien. Fueron las últimas palabras de Javier antes de perder el conocimiento. Después, no volví a verlo. Se desconoce si Javier vive o muere. Diego me invitó a permanecer en la habitación, sin salir. Decían invitado, pero en realidad era un encarcelamiento. Señorita Laura, qué valor. Cuando dijo eso, no había ni rastro de sonrisa en sus ojos, solo frío absoluto. Cuando Martina traía la comida, me aferraba a su mano y preguntaba por la herida de Javier. Ella solo me miraba con indiferencia. Cometió errores, pero ¿acaso te hizo daño? Te dije que te ocuparas de ti misma. ¿Por qué siempre armas tanto alboroto? Tenía muchas ganas de refutarla. Solo quería verificar su identidad, nunca quise herirlo o dañarlo de verdad. Mi puñalada solo sangraría, no sería mortal. Pero era difícil defenderse. A nadie le importaba la verdad, ni nadie quería detenerse a escuchar mi voz. Sus acusaciones, mezcladas con excitación, me etiquetaban activamente como culpable. En la habitación cerrada, sentada sola, era como si volviera a Ciudad Servidae, yo, señalada por todos, de pie entre la multitud. Una soledad interminable se apoderaba de todo mi cuerpo, hasta que Isabella forzó la ventana sellada. Ven conmigo. Su tono era urgente. Negué con la cabeza. Se desconoce si Javier vive o muere, no puedo irme así. En un momento como este, no pienses en Javier. Miró hacia atrás con cautela. Vi con mis propios ojos al alcalde conversando con un monstruo, sin la más mínima tensión, incluso parecían amigos. Laura, ven conmigo. Hasta el alcalde está infiltrado, esta ciudad ya no es segura. Mi corazón se encogió un instante. Levanté la cabeza. ¿Qué aspecto tenía ese monstruo? Ella lo pensó un momento. De espaldas, no se diferenciaba de un humano. Al principio no noté nada raro, hasta que se volvió, 4 ojos, y pupilas rojas. Mis pupilas temblaron. Durante un largo rato, cerré los ojos e inspiré hondo. De acuerdo, vámonos. 13. Escapar no fue fácil. A los 10 minutos de nuestra huida, nos descubrieron. Los portadores de habilidades especiales salieron en masa. Isabella solo pudo esconderme en una grieta de la montaña para evitar temporalmente la captura. ¿El alcalde descubrió que sé su secreto? ¿Quiere eliminarme? Me miró. ¿O será que Javier realmente murió? ¿El alcalde quiere capturarte para vengarlo? Miré las nubes cambiantes y misteriosas afuera. Él,
debería estar bien. Entonces, esta demostración de fuerza, la interrumpí. Isabella, pase lo que pase luego, corre primero, no te preocupes por mí. Imposible, me salvaste. Si realmente es que quieren interrogarte, ¿cómo podría dejarte regresar a sufrir? Además, fui yo quien insistió en sacarte, así que también es mi responsabilidad. Negué con la cabeza, mirando con calma la niebla negra que se acercaba rápidamente desde la distancia. Yo te involucré a ti. Isabella estaba confundida, pero antes de que pudiera entenderlo, una fuerte vibración surgió del interior de la montaña, y la imponente montaña que nos ocultaba se rompió en varios pedazos en un instante. El cielo y la tierra parecían estremecerse, pero yo salí ilesa, protegida por un grupo de niebla negra. Isabella estaba en mis brazos, agarrada con fuerza, mientras la figura familiar y Jet extraña al frente nos miraba fijamente a ambas. Sus ojos rojos como la sangre parecían acosarme, enfadarse, porque en el primer instante había protegido a otra persona. Pero yo solté una risa absurda. ¿Cómo debo llamarte, pequeño monstruo, o Javier? Solo mostró un instante de pánico. Pasó en un abrir y cerrar de ojos. Al poco rato, la furia ocupó sus ojos. Dijo, huyes otra vez. Siempre huyes. Dijo, te advertí, no me gusta romper las alas de un pájaro, a menos que sea necesario. Dijo, siempre me abandonas por estas cosas sin importancia, una y otra vez. Lloró de rabia. Ojos como rubíes derramaron lágrimas indistinguibles de las humanas. Pero, ¿qué podía decir yo? ¿Decir que siempre me arrepentí de haberle hecho daño? ¿Decir que esta vez no quería huir, sino que descubrí que todo era una farsa, que no podía aceptar que él tendiera una trampa para dejarme aislada y sin apoyo, que no podía aceptar que se uniera a otros para intimidarme? ¿O decir que, si hubiera admitido antes que era el pequeño monstruo, incluso habría estado dispuesta a borrar mi humanidad restante y elegir estar a su lado? Pero, incluso si lo decía, ¿de qué serviría? Mi pequeño monstruo, en el momento en que la mentira fue expuesta, no pensó en consolarme, sino en reprocharme. En esos días en que no podía perdonarme, más de una vez pensé, ojalá hubiera muerto yo en ese incendio. Así mi pequeño monstruo no habría resultado herido, y yo no habría sido señalada por todos en Ciudad Servidae. Si me odiaba, podía venir directamente a por mí. Sabía perfectamente que lo que más temía era estar aislada, sabía que me estaba muriendo de soledad. Pero el resultado, ¿cómo te atreves a tratarme como Pedro? La nariz se me congestionó, las lágrimas y las palabras cayeron al mismo tiempo. En ese momento, mi pequeño monstruo realmente vaciló, ni siquiera notó la flecha que Isabella lanzó. Contuve la respiración, nerviosa, pero él simplemente sacó la flecha de su corazón con indiferencia. Cierto, era un monstruo poderoso, no se heriría tan fácilmente, pero Isabella sí. Con un simple gesto de su mano, las rocas suspendidas en el aire volaron como balas, intentando atravesar su cuerpo. Isabella, la cubrí con mi cuerpo. El dolor que imaginaba no llegó. Al volver la mirada, vi las numerosas rocas detenidas tras el pequeño monstruo, y su cuerpo mutilado. Un monstruo surgido de no sé dónde, cuerpo de araña, cabeza de girasol, se tragaba vorazmente el trozo de cuerpo del pequeño monstruo que había arrancado. El pequeño monstruo apretó los dientes, lanzó lejos de un golpe a Isabella, que estaba en mis brazos. Me abrazó con fuerza y se adentró en el bosque. A toda velocidad, la vista era borrosa, solo la sensación de abrazarlo era clara. Podrás. Me alarmé. Él me abrazó con más fuerza. Si yo muero, tú también llevarás mi tumba. Ni se te ocurra abandonarme. 14. El pequeño monstruo estuvo inconsciente 2 días. Con sus últimas fuerzas, creó un campo de protección para mí y nos ató firmemente juntos. Durante esos 2 días, pasaron muchos monstruos. Algunos intentaron forzar la entrada, otros se dieron por vencidos de inmediato, y algunos aún esperaban afuera. Mientras tanto, el cuerpo del pequeño monstruo se regeneraba automáticamente y lentamente. Yo, sin probar una gota de agua, solo podía acumular energía durmiendo constantemente. En un sueño confuso, sentí que algo olfateaba mi cuello. Al abrir los ojos, estaba el pequeño monstruo, completamente curado. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, desvió la cara, como queriendo esconderla. Tú, se dio la vuelta por completo. No morí, lamento decepcionarte. Mi rostro se ensombreció. Así que aprendiste a hablar solo para fastidiar a la gente. Él soltó una risa fría, incluso viendo solo su nuca. Podía imaginar, por su tono, la expresión golpeable de Javier. ¿No es exactamente lo que deseas? Que muera. Así podrías escapar de mí para siempre, ya no habría un monstruo aterrador restringiendo tu libertad. Así que tú también sabes que eso se llama restricción. Estaba tan enfadado que el pelo de su nuca se erizó. Miré a los monstruos que aún acechaban afuera. Tras un silencio,
Hablé, pero sin tu protección, probablemente ya habría muerto varias veces. En el Apocalipsis, donde hay verdadera libertad, poder seguir con vida es la única verdad. Pero tú, huiste, refunfuñó, con un tono tan suave que parecía estar quejándose. A decir verdad, hace 2 días, ya no quería hablar más con él, pero durante esos 2 días, vigilando su cuerpo mutilado, en varios momentos me arrepentí profundamente. Si nunca intentaba comunicarme, la historia entre el pequeño monstruo y yo simplemente terminaría. El error inicial ya había hecho que las cosas dieran vueltas y más vueltas, hasta que muchas personas inocentes quedaron atrapadas en este desastre. Martina tenía razón. Realmente soy importante, tan importante que mi existencia podría afectar la vida o la muerte de muchas personas. Así que, como humana, quizás debería dar un paso más hacia él, con mayor comprensión y tolerancia. Sé que es difícil de entender, pero cuando huí, no fue porque te odiara, nunca quise hacerte daño, incluso te estoy agradecida por salvarme, alimentarme y ponerme flores bonitas. Pero tenía miedo. Para mí, no eras de mi especie, sino un ser desconocido, incalculable. Los humanos ya son volubles, y yo no me atrevía a apostar cuánto duraría tu sinceridad. Hizo una pausa. Simplemente no confiaste en mí, lo admito. En ese momento, realmente no confiaba en ti, ni me atrevía a hacerlo, especialmente después de verte matar sonriendo a esos portadores de habilidades especiales. Temía que yo, habiendo perdido tu favor, terminara igual, pero yo no lo haría, gritó bajito. Por eso me arrepentí. Ciudad Servidae me hizo entender que en el Apocalipsis, ni siquiera se puede confiar en uno mismo, y mucho menos en la sinceridad de los demás. Así que te extrañé mucho, sentí que tomé la decisión más estúpida, te lastimé, te fallé, pero no tenía vuelta atrás. Salir de la ciudad significaba la muerte, solo podía soportar el casi tortuoso acoso pasivo y la exclusión, porque quería vivir. Me extrañabas, murmuró el pequeño monstruo, pero aún así, por mi culpa de la gente de Ciudad Servidae, huiste por segunda vez. Inspiré hondo, sopesando cómo describir mis razones en un lenguaje que él pudiera aceptar y entender. Soy humana, incluso si en el Apocalipsis me vuelvo más despiadada e insensible. Más de 20 años de educación humana y entorno social han formado mi carácter. Puedo aceptar la lucha por la supervivencia, pero me cuesta aceptar la matanza sin razón alguna. Para mí, incluso la persona más despreciable, su vida tiene peso. Dijo, entonces aún me culpas. Negué con la cabeza. Y lo irónico es que todavía te estaba buscando excusas. Huyo porque estoy enfadada de que tú, junto con otros, me engañaras. Por lo de ese entonces, podrías haberme golpeado, insultado, o incluso, en tu enfado, haberme apuñalado. Pero sabías perfectamente que ya no quería volver a experimentar esa sensación de ser señalada, aislada, excluida, y aún así, para que no sospechara, lo hiciste. Apareciste como un héroe, rescatándome de mi difícil situación, solo para empujarme de nuevo a ese estado. Eres diferente para mí, ¿cómo pude soportar que me trataras así? No dijo nada, no se volvió. Entonces lo abracé por detrás. Apoyé mi frente contra su cuerpo, de temperatura inferior a la humana. Estoy dolida, y ni siquiera me consuelas. Ahora sí que voy a enfadarme de verdad contigo. Comenzó a hablar, guardó silencio, y volvió a hablar. Sé que odias a los monstruos, por eso me puse un cuerpo humano. Pero Javier no era agradable, no te gustaba, y sospechaste, así que quise cambiar de cuerpo otra vez, uno que no fuera grosero contigo, que te entendiera, que siempre estuviera a tu lado. No pensé tanto, solo creí que si una nueva identidad era la única que aparecía para protegerte, quizás te gustaría más. Pero antes de que pudiera integrarme en el nuevo cuerpo, huiste. Pensé que era como antes, que ya no me querías. En realidad, después de calmarme, pude adivinar sus intenciones. En el fondo, todavía era por mí. Al pequeño monstruo nadie le enseñó, no conoce el error. Entonces yo le enseñaré, paso a paso, lentamente. Debería disculparme por el incendio de ese entonces, y tú también te disculpas conmigo, ¿de acuerdo? Si lo hago, ya no me odiarás. Se dio la vuelta, me abrazó con fuerza y repitió, lo siento, una y otra vez. Le di palmaditas en la espalda, consolándolo. Lo siento, mi pequeño monstruo. 15. Cuando Martina me vio, una decepción fugaz cruzó sus ojos. Diego, en cambio, me saludó con naturalidad, como si no hubiera ningún resentimiento. Al mirarlo, solo sentía que esa persona daba miedo. El pequeño monstruo me tapó los ojos y rodeó mi cintura. No mires, es feísimo. Javier, se podría decir que soy bastante guapo, ¿no? Quité la mano de mis ojos y vi al pequeño monstruo poner los ojos en blanco. No me obligues a matarte. Diego se rió sin mostrar miedo.
Era evidente que la actitud de ambos hermanos hacia el pequeño monstruo era realmente la de un amigo, pero el pequeño monstruo dijo no tener ningún recuerdo de ellos. El incendio de aquel entonces dejó al pequeño monstruo gravemente herido, pero su poderosa capacidad de autocuración lo hizo recuperarse gradualmente, y cuando estaba débil, los hermanos Diego lo encontraron. Según le dijeron al pequeño monstruo, él era su amigo de la infancia. Amigo, me sorprendí. El pequeño monstruo asintió. Ellos dos, uno puede ver el alma de todos los seres vivos, el otro puede modificar el cuerpo de todos los seres vivos. Diego estaba seguro de que el alma del pequeño monstruo era idéntica a la de su querido amigo, Javier. Por eso, no rechazaron al pequeño monstruo, sino que rápidamente aceptaron su nueva identidad, un monstruo. Y el pequeño monstruo usó esto para que Martina le transformara el cuerpo en uno humano. Martina podía fusionar al pequeño monstruo en un cuerpo humano. Así que encontraron un cadáver muy parecido al Javier original y ayudaron al pequeño monstruo a completar su plan de hacerse pasar por humano, fusionarse en un cuerpo humano. ¡Qué habilidad especial tan extraña! Sonaba como una capacidad para crear nuevos monstruos. Y decían que el pequeño monstruo antes era humano, pero ahora se había convertido en monstruo. Parecía ser el producto de este tipo de capacidad. Espera, Diego dice que tu alma y la de Javier son iguales, pero no dicen que el día que llegó el apocalipsis, se separaron de Javier y no lo encontraron hasta dar contigo. El pequeño monstruo me miró. Sí, así que su habilidad especial existía desde antes del apocalipsis. Solo así pudo saber cómo era el alma de Javier. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Parecía haber descubierto un secreto que no debería conocer. Parecía que si indagaba más, me vería envuelta en otro nuevo evento. No temas, ellos dos no son de temer. Al notar mi miedo, el pequeño monstruo me abrazó y me levantó como consolando a un niño. Si realmente estás preocupada, puedo eliminarlos en secreto. Inmediatamente le tapé la boca. No es necesario. Después de darme cuenta de que los hermanos Diego no eran simples, mantuve deliberadamente la distancia. O más bien, estaba manteniendo la distancia con toda Ciudad Mora, como antes con Ciudad Servidae. Aunque el pequeño monstruo y yo habíamos llegado a un mutuo entendimiento y perdón, no podía olvidar la frialdad y las miradas que antes me dirigieron. Solo salía cuando necesitaba visitar a Isabella. Al pequeño monstruo le molestaba que me importara Isabella, siempre quería ponerle trabas. Pero cuando me engañasteis, solo ella me ayudó. El pequeño monstruo habló entre dientes. Solo, ¿no soy yo suficiente para ti? Yo debería ser tu único, pero si no saldo mi deuda con ella ahora, probablemente la recordaré toda la vida. Si puedo saldar la deuda pronto, entonces probablemente ya no me importará. El pequeño monstruo responde más a la suavidad que a la fuerza. Ahora poco a poco entiendo su forma de pensar y uso el arte de la palabra para que acepte mis peticiones. Como era de esperar, ya no lo impidió, pero también envió una cosita para vigilarme. La serpiente que escupe hielo. La pequeña serpiente se enroscó en mis dedos, su aliento era frío. Así que ese día, realmente la encontraste, dije bajando la mirada. El pequeño monstruo arqueó una ceja. Sí, te reconoció como madre. ¿Y tú, qué hiciste? Abandonaste a tu marido y a tu hijo. ¿Dónde diablos aprendiste a hablar? Por suerte, el pequeño monstruo me permitió ver a Isabella. E Isabella, después de 3 días de silencio, finalmente me habló. Laura, ¿sabes qué es esa cosa? Lo sé. Ella me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo sabes? ¿Te asocias con monstruos? ¿No te remuerde la conciencia ante la humanidad? Pero Isabella, quien te salvó entonces fue el monstruo a mi lado. La miré. Me ves como tu salvadora, pero quien realmente te salvó fue un monstruo, y quien puso a ese monstruo a mi lado también fue el monstruo del que hablas. Estás loca. No me miró. Quizás, pero no puedo dejarlo solo. Isabella, no soy una santa, ni tan grande como crees. Salvarte entonces fue solo porque en ese momento tenía los medios, y al final rechacé tu petición de ir juntas porque solo podía ocuparme de mí misma. Antes de irse, solo me dejó una frase. Después de todo, él mató a decenas de miles de personas en Ciudad Servidae, la mayoría civiles tan indefensos como tú. Laura, ¿tienes la conciencia tranquila? ¿Cómo podría tenerla? Por eso debo permanecer más tiempo junto al pequeño monstruo. Quizás, yo soy tanto la llave que desata su locura como el candado que lo contiene. Martina compartía mi opinión. Me interceptó. No deberías haber vuelto. 16. Frunció el ceño. No entiendes nada. ¿Acaso no permití que Isabella te llevara? ¿Por qué volviste? ¿Que Isabella me llevara fue con su consentimiento? ¿Es que no conoces la fuerza del pequeño monstruo? ¿O es que sobreestimas demasiado a Isabella y a mí? Cerró los ojos como desesperada. No lo entiendes en absoluto. Uno tras otro, ni escuchan ni hablan con claridad.
Hice un sonido de disgusto. Si no entiendo, entonces explícamelo claramente para que lo entienda. La mirada que Martina me dirigió era pesada y triste. La vida de los monstruos es mucho más larga que la de los humanos. Javier ahora está ayudando a mi hermano en algo que podría matar a más gente, porque mi hermano dice tener una forma de prolongar tu vida. ¿Por qué me lo dices? No confiaba en ella. Bajó la mirada. Él ya no es Javier, mi hermano también lo sabe, pero quiere usarlo. Seguramente no creerás que no es voluntario, pero realmente no quiero ver morir a tanta gente otra vez. Dime la verdad, ¿en qué consiste el método para prolongar mi vida? La joven vaciló. Ya lo sospechaba. ¿Es convertirme a mí también en un monstruo? No lo negó, solo me miró. Martina, antes de que llegara el llamado apocalipsis, ¿acaso tu hermano y tú ya teníais habilidades especiales? Y las calamidades que azotan el oeste, y los monstruos por todas partes, son realmente. Finalmente hice la pregunta que me carcomía, pero Martina me interrumpió. No solo mi hermano y yo, sino todos en el laboratorio, ya teníamos habilidades especiales desde antes del apocalipsis. Rápidamente me tapé los oídos, indicando que no quería oír más. Martina me miró. Solo puedo llegar hasta aquí, no puedes oír más. De lo contrario, realmente no podrás escapar. Pensé que detrás de esto había un gran complot, tan grande que, una vez involucrada, no podría escapar. Con razón, Ciudad Mora nunca carecía de suministros, era como una utopía en el apocalipsis. Una pregunta más, ¿la apariencia actual del pequeño monstruo fue causada por vosotros? Ella dudó, luego negó con la cabeza. Él es un milagro. Está bien, lo entiendo. Mañana, mi hermano saldrá de la ciudad. Es vuestra única oportunidad de escapar. Si es más tarde, será un hecho consumado. Miré su figura alejarse, y en ese momento pareció que por fin veía claramente la verdadera apariencia de esta joven. Y cuando le conté todo al pequeño monstruo, él rechazó mi petición de irnos. ¿Por qué? Diego pronto me dará el método para prolongar la vida. ¿Cómo podría irme? Prolongar la vida equivale a convertirme en un monstruo. No es bueno. Así podremos estar juntos para siempre. Lo miré. No. Otra vez igual, nunca me pregunta si quiero. Nací humana, y humana debo morir. Él me miró igual, con confusión en sus ojos. Pero yo ya no lo soy. Ya soy un monstruo, Laura. Con el corazón apretado, tomé su rostro entre mis manos. Siempre tendré estos malditos 4 ojos rojos. Definitivamente viviré mucho más que tú. Nadie aprobará realmente que estemos juntos, gritó enfurecido. Besé sus labios ligeramente. Lo sé, lo supe desde el principio, lo supe todo el tiempo. Pero te amo, incluso más allá de las especies, te amo. Lloró, pero no quiero que me abandones, no quiero que dentro de unas pocas décadas me abandones. Pero así tendrías toda mi vida, ¿verdad? Lo consolé, secando sus lágrimas. No quiero perder mis recuerdos como humana, ni convertirme en una de esas bestias solo con instintos que hay fuera de la ciudad. Intentó hablar, pero lo detuve. Sé que quieres usar tu propio ejemplo, pero tú eres un milagro. Martina dijo que tu existencia no puede ser creada artificialmente, que eres un regalo del cielo. Y yo, puede que no tenga esa suerte, es más probable que me convierta en una cucaracha que camine a 4 patas. Enterró su cabeza en mi pecho y refunfuñó en voz baja. Aún así, sería la cucaracha más adorable. Además, ya lo he dicho, no me gusta la matanza sin razón. Quizás pueda buscarte excusas 1, 2, 3 veces, pero no puedo seguir cegándome, sin ver ni pensar. Y este camino, ambos lo sabemos, una vez que lo emprendamos, no podremos retroceder. Nunca tuve un ideal tan grande como salvar al mundo. Tampoco tengo tanto resentimiento como para destruirlo. Solo quiero vivir, simplemente vivir. Así que, vámonos, ¿de acuerdo? 17. Cuando nos fuimos, tanto Martina como Isabella vinieron a despedirnos. El pequeño monstruo mostraba los dientes, como si quisiera morderlas si se acercaban un poco. Hasta aquí está bien. Hice un gesto con la mano. Los celos del pequeño monstruo crecían día a día, luego tendría que dedicar tiempo a calmarlo en privado. Isabella frunció el ceño. ¿Realmente lo has pensado bien? ¿Alejarte de la humanidad y vivir sola con esta cosa? El pequeño monstruo la miraba fijamente. Por su mirada, supe que ya estaba tramando cómo despedazarla para desahogarse. Sí, en realidad, ya no puedo confiar en los humanos. Aislarme del mundo también es una liberación para mí. Evidentemente, todavía no podía entenderme, pero optó por respetarme y no siguió insistiendo. Y Martina aún tenía menos que decir. Más que una despedida, parecía estar supervisando nuestra partida. Y así, las cosas llegaron a este punto. Despidámonos aquí. Con suerte, volveremos a vernos. Nota: la oración, una fuerza poderosa rompió fácilmente la puerta.
Su expresión se relajó de inmediato, guardó su aura asesina y dijo, debí abrazarte desde que bajé de la cama. Esta táctica nunca falla, parece estar fuera de contexto aquí, posiblemente un error. Se omite en la traducción para mantener la coherencia. Caminamos un buen trecho antes de que me volviera a mirar. Sus figuras ya se habían reducido a 2 pequeños puntos. ¿Sabes? El día que me recogiste, en realidad iba a buscar la muerte. Antes de eso, había estado conviviendo con un montón de cadáveres podridos durante más de un año. Levanté la cabeza para mirar el cielo, no era un clima normal, era la calamidad del oeste acercándose paso a paso. Quizás me acostumbré a ese tipo de vida, por eso no pude integrarme en Ciudad Servidae ni en Ciudad Mora. No le mentí a Isabella, realmente siento que alejarme de la multitud me da más libertad. No hubo respuesta durante un rato. Me volví hacia él, tenía una expresión pensativa. ¿Qué pasa? No me estabas escuchando. Laura, ¿antes tenías el pelo corto y rubio? Parpadeé. Antes del apocalipsis, sí. ¿Cómo lo sabes? Acabo de tener una imagen fugaz en mi mente, eras tú, pero no la tú que yo conocí. ¿Cuándo fue? Ahora mismo, no recuerdo exactamente cuándo. Tuve una revelación. ¿Podrían ser recuerdos de cuando eras Javier? ¿Es posible que nos conociéramos antes del apocalipsis? El pequeño monstruo puso cara fría. ¿Estás tan contenta por eso? Eso significa que estamos destinados a estar juntos. ¿Acaso soy Javier ahora? Ni siquiera soy un humano. Vale. Luego refunfuñó, qué ganas de matar a Javier. Nos establecimos temporalmente en un lugar remoto y deshabitado. 2 meses después, vi al pequeño monstruo hojeando unos libros. Dijo que eran el tesoro de Diego. Estoy seguro de que encontraré una forma de prolongar la vida sin convertirme en un monstruo. Apoyé la barbilla en mi mano. Pero incluso unas décadas son muy largas. No es suficiente en absoluto. Si es posible, es mejor que puedas estar conmigo para siempre. Se me olvidaba. Este tipo no cambia su mala naturaleza. Fin.